Muy buen día, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nuestra tercera sesión de nuestra asignatura de Fundamentos e Historia del Derecho Mexicano. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy en un contenido del derecho mexicano y posteriormente vamos a ubicarnos en el Estado mexicano. Para esto, nosotros estuvimos viendo con anterioridad los fundamentos y las bases filosóficas y teóricas de este derecho mexicano y de esta historia, con estos elementos y fundamentos históricos, con estos fundamentos de los tipos que nosotros vimos en la clase anterior. Ya ubicaban que son los reales, los históricos, los científicos, y entonces, con base en ello, ya podemos nosotros empezar a analizar y empezar a argumentar y a dar conocimiento más certero de nuestro paso por esta asignatura en cuestión de historia del derecho mexicano. Nosotros hablábamos que el objetivo del derecho mexicano en nuestro país es el orden, la justicia social, la igualdad. Todo esto que nosotros hablábamos en las clases anteriores, lo hemos visto cómo se ha venido desarrollando a través de las diversas épocas, contextos, autoridades, personas, y para ello estamos viendo cómo eran esas leyes, esas normas jurídicas desde tiempos antepasados hasta la actualidad. Esa evolución del derecho mexicano, esa, esa iniciativa de leyes, ese cómo se ha formado y cómo se conformó nuestra constitución actual, todo eso viene a ser las bases para todo aquel que se interese por la historia y los fundamentos del derecho mexicano. Ahorita vamos a iniciar eh, con la historia del derecho mexicano en cuestión de para qué nos sirven las leyes, para qué necesitamos esas leyes, cuál es la ley de leyes en nuestro país y qué garantiza nuestra Constitución. Si nos vamos a la práctica, como siempre les he comentado, en nuestra práctica diaria, cotidiana, en esa práctica en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos se aplican nuestros derechos. Y ese derecho, esas normas jurídicas, esas normas que nos rigen precisamente para que haya un orden social, una justicia social, para eso se están creando, se están dando iniciativas y se están derogando o creando nuevas leyes. ¿Para qué? O sea, siempre nos estamos preguntando para qué nos sirven, por qué las necesitamos. Eh, en nuestro contexto, cuando alguien rompe una ley, cuando alguien realiza un acto que no va en función de la armonía social, de la convivencia social, bueno, entonces ahí es donde se aplican esas leyes y esas normas jurídicas para equilibrar y armonizar esa sociedad. A veces tenemos ciudadanos que van con sus propias normas, que van con sus propios hábitos y con sus propios modelos de comportamiento. Como lo hablábamos en la clase anterior, tenemos contextos, tenemos lugares en los cuales se rigen por sus costumbres y sus leyes. Y actualmente, aún en el siglo XXI, que tenemos una constitución que rige al país, ese tipo de grupos, ese tipo de comunidades y de contextos aún se siguen y se rigen por costumbres, usos y costumbres de la comunidad o del lugar. En la clase anterior dábamos varios ejemplos de este tipo de situaciones que actualmente, y mencionábamos muchos que violentan y vulneran derechos de los niños, derechos de las mujeres, y es por ello la necesidad que muchos personajes y autoridades, y no autoridades, sino población
social hace una iniciativa, hace y propone una norma jurídica para que se debata en el Senado, para que estos legisladores le den voz a esa iniciativa. ¿Por qué? Porque están vulnerando de alguna manera algunos de los derechos humanos. Y ahí es donde rompen esa armonía social. Y esto, ¿por qué creen que han resurgido esos acuerdos internacionales, esas leyes internacionales, esos tratados internacionales en beneficio y en protección, que no debería ser, puesto que tenemos una ley que nos rige a nivel nacional y tenemos también nuestros derechos humanos a nivel internacional. Sin embargo, cuando hay injusticias, cuando se vulneran estos derechos, es ahí donde surge la necesidad de crear, de hacer, de hacer pactos, tratados, de hacer esos acuerdos y entonces empezamos a proteger derechos de los niños con instituciones o con instancias internacionales como lo es la UNICEF, como lo es la Organización Mundial de la Salud, o sea, todos estos, todas estas instancias o instituciones de alguna manera están protegiendo algo que con una ley ya está protegido. Sin embargo, se han vulnerado esos derechos y por eso, bueno, ya hay tratados, ya hay leyes, hay normas jurídicas nacionales e internacionales. Vamos a ubicar en qué son las leyes. Pues son estas normas jurídicas que se establecen para precisamente que esa convivencia sea sana, armónica, pacífica, según nuestra Constitución, y que vaya en cumplimiento de las leyes, y si no lo hacen, bueno, pues habrá consecuencias. Estas normas están organizadas de tal manera que en el país, bueno, haya un límite de acción, porque en ocasiones la población social, la población en sus derechos dicen, tengo libertad de, y tenemos muchas libertades y están en nuestra Constitución, muchas libertades. Sin embargo, cuando tu libertad está afectando la libertad de otra persona, bueno, ahí es donde entra el límite de tu libertad con mi libertad. Para eso entonces hay una ley. Esta ley rige la convivencia, pero además hay instancias, esas instituciones, esas autoridades, esos funcionarios públicos son aquellos que van a determinar y van a hacer que la acción legal se cumpla, van a realizar acciones legales en función de una norma jurídica. También son las normas preventivas, porque te dicen lo que sí se puede hacer, pero también hasta qué límite se puede hacer. Hemos malentendido el término de libertad en muchas situaciones y vemos estos casos día con día en los medios de comunicación, en los diarios, en los medios de comunicación digital, como en las redes sociales, que bueno, actualmente ya toda situación jurídica o problemática o conflicto ya está en las redes sociales como si fuese el medio para resolver una situación o conflicto. Hay instancias, hay autoridades, hay acciones que realizar en función si se ha vulnerado un derecho hacia tu persona, porque tenemos derechos, pero nos olvidamos un poquito acerca de las responsabilidades. Mi derecho está, pero también tiene responsabilidades inmersas. Esto no lo debemos de olvidar, porque por eso se llaman normas preventivas y algunas ya pasan a ser ya para sanciones o delitos ya de mayor grado. Estas normas escritas, estas leyes son las normas ya escritas, ya establecidas. Y en la clase anterior hablábamos que algo ya es oficial
en nuestro país cuando se establece mediante el comunicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahí es donde se estipulan los reglamentos, las leyes, los códigos, las constituciones, donde nosotros ubicamos tal vez una modificación, algún acuerdo, como se ha modificado el artículo 3º, como se ha modificado el artículo del trabajo también. Entonces, aquí es bien importante ubicar, sí tenemos leyes y son las que nos protegen, pero no solamente el ciudadano tiene leyes que protejan, sino también leyes que cumplir. Estas leyes siempre van a ser dicotómicas porque tienes responsabilidades y obligaciones y tienes obviamente la protección hacia tus derechos. Es ahí donde a veces la persona es, estás violentando mis derechos, pero ¿dónde está la responsabilidad que tú debiste tener hacia ese derecho? Este derecho mexicano, ¿qué es? Pues es un modelo ya legal. Este modelo legal se ubica específicamente en la Constitución, en esa Constitución que ha pasado por diversas evoluciones, por diversos momentos hasta llegar a esta Constitución actual que nos rige y que ha tenido ahí a bien tratados internacionales por nuestro mismo Estado y que tiene como finalidad proteger y garantizar nuestros derechos. Ese es el derecho mexicano, el que se ubica y se responsabiliza de proteger al ciudadano. Este derecho se divide o tiene su clasificación en derecho público, derecho privado y derecho social. Hablemos del derecho público. Ese derecho público integra, y más adelante ustedes van a estudiar a profundidad cada uno de ellos, este derecho público integra el derecho constitucional, el administrativo, el derecho penal, procesal, el internacional público y el derecho fiscal. Y fíjense que de esta clasificación y ramificación son especialidades. Cuando tú concluyes esa licenciatura en Derecho, te puedes especializar en cualquiera de las ramas que tú tienes aquí. Posteriormente, el derecho privado. Este derecho privado se clasifica en derecho civil, mercantil, internacional y derecho privado como tal. El derecho social, a su vez, clasifica en el derecho laboral, el derecho de la seguridad social y el derecho agrario. Y es por eso que a veces en los bufetes de abogados, en los despachos, vemos como la especialidad de ese licenciado. O sea, licenciado, especialidad en derecho agrario, en derecho laboral, porque tienen alguna especialidad en ese derecho específicamente, porque en ese derecho es donde ellos tienen mayor ramificación laboral. Pero todas estas áreas, todas, de manera general, las trabajamos en el estudio del derecho. Esto es muy importante porque cada una de ellas significa un área laboral. Y si manejas más de una, obviamente, pues por eso a veces son licenciados en Derecho de manera general, pero trabajan cada una de esas áreas. Y hay algunos que no, que se especializan. Y también es una de las áreas de su favoritas o laborales en las que se pueden desempeñar. Estas normas o leyes tienen jerarquía. Aunque nosotros vivamos en una sociedad, no mis usos y costumbres van sobre la ley. Hablábamos anteriormente que nada está por encima de la ley. Entonces, ¿cuál es? Pues tenemos leyes federales, son las que nos rigen actualmente, las leyes locales, las de tu comunidad, las de tu municipio, las federales a nivel, ¿no?, nación, los tratados internacionales.
que obviamente tú vas a salir del país y te siguen protegiendo en tus derechos según esos tratados internacionales. Y de esto tenemos también muchos en cuestión de proteger al migrante, a la mujer, a la niñez, y entonces van a ver ustedes al comercio. O sea, de verdad los tratados internacionales es precisamente para la seguridad de estas personas, pero también de algunos convenios, acuerdos y tratados que tenemos. Y finalmente lo que a nosotros nos rige actualmente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la máxima autoridad en normas jurídicas. Esa es la máxima autoridad, entonces nada está por encima de esa ley. Si se dan cuenta, las otras leyes de Estado, la ley local, todo está hacia abajo. No es que reste importancia, sino que va de menor importancia a mayor importancia. Y en una situación siempre va a prevalecer la Constitución. Fíjense que hablábamos en la clase anterior de conflictos, y este tipo de conflictos hablábamos también cuando hay conflictos territoriales. Y fíjense que un conflicto actual es el de Oaxaca y Chiapas, y tienen un conflicto hace muchísimos años. Tienen leyes locales, sí, tenemos leyes federales, sí. Sin embargo, ellos están protegiendo, ya fueron a México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque dicen, si en el estado en el que estoy no me están resolviendo y veo vulnerados mis derechos, bueno, yo salgo de ahí y entonces voy a alguna instancia que pueda atender mi situación de conflicto. Y entonces acuden a instancias federales, pero estas instancias federales, ellos se protegen también con los artículos de la Constitución. Es ahí donde vemos la importancia. Bueno, en mi estado no están atendiendo la necesidad, no están resolviendo el conflicto que yo tengo. Entonces es ahí donde dicen, bueno, según nuestra ley, y empiezan a evocar leyes y artículos de la Constitución que pueden resolver ese conflicto y darles la razón a una de las dos partes. Es aquí donde vemos la importancia de conocer desde las leyes básicas hasta la ley que actualmente nos rige. ¿Cómo nacen las leyes en México? Las leyes en México, como lo hemos mencionado, surgen en el proceso legislativo. Ese proceso, ya hablamos de una jurisprudencia en la clase anterior, y también ubicábamos que se da en 6 etapas, desde la iniciativa, la discusión hacia las personas que se relacionan con ese tipo de ley, la aprobación, si la aprobamos o no la aprobamos, las sanciones a estas leyes o a sus artículos, la publicación en el Diario Oficial de la Federación y finalmente la vigencia de esa ley. Cuando ya es una ley que ya está en el Diario Oficial de la Federación, van a establecerle una vigencia. Es por ello que en la actualidad vemos que derogado quiere decir esta parte de la ley o este artículo ya se modificó, esto ya no va a servir a las necesidades actuales, por lo tanto está derogado y entonces viene una reforma al artículo, viene una modificación, pero todo eso pasa por todo el proceso de iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y hasta una vigencia. Y hablábamos también de cómo se ha ido modificando el artículo 3. Y entonces, con base en ello, no crean que solamente es, vamos a modificarle, aunque sea una palabra, un verbo, una situación. No, es todo un proceso
porque se tiene que dar a discusión, bueno, ¿por qué le quitamos este concepto y le vamos a establecer este? Ah, bueno, se va a probar cómo va a quedar este nuevo concepto, se apega a la vida actual, a la sociedad actual, es una protección para la sociedad actual, porque obviamente todas esas leyes protegen nuestros derechos. Que si no se cumple este artículo, ¿cómo se va a sancionar? ¿Cuándo se va a publicar? ¿Qué vigencia va a tener? Es por ello que el artículo tercero en su contenido, por ejemplo, dice que si no cumplen los padres con la obligación de brindarles la educación a sus hijos, bueno, va a haber sanciones y ponen una serie de sanciones al respecto de. Y estas también vienen en los derechos de los niños a nivel internacional, en el Tratado Internacional y viene en nuestra Constitución, porque nada por encima de la niñez. Es prioridad la niñez en nuestro país. Entonces, si el gobierno, que es el que está estableciendo todas estas modificaciones, el gobierno establece que la educación va a ser gratuita, que va a ser laica, que va a ser eh, obligatoria hasta la educación básica, es decir, desde educación inicial hasta la secundaria, hasta el momento, eso es obligatorio. Y que un padre, un tutor de familia no esté cumpliendo con esto, entonces hay sanciones para esos tutores o padres de familia. Es aquí donde vemos la importancia de estoy cumpliendo con lo que se debe hacer. Es ahí donde hablamos de responsabilidades. Tengo derecho, sí, tengo derecho a la educación, pero mis responsabilidades me las establecen también como alumnos, como padres de familia, como docentes, como autoridades educativas, todos tenemos responsabilidades. Y entonces, si no llevamos a cabo estas responsabilidades, también tenemos sanciones y están establecidas ahí durante ese documento. Entonces, vean la importancia de ir conociendo, pero a la vez irlo aplicando a nuestro contexto inmediato. ¿Que tenemos derechos? Sí, muchos. Y algunos, solamente por comentar algunos, eh, porque siempre por lo regular hablamos de derechos de libertades. Es que yo tengo libertad, ¿no? Tengo libertad física, tengo libertad de pensamiento, tengo libertad de elegir mi religión, tengo libertad de asociarme, tengo libertad de expresarme, ¿ok? Y entonces sí, tú tienes muchas libertades, pero tus libertades, como lo hablábamos, también tienen ciertos límites y ciertas reglas y normas jurídicas para que todos estemos en un orden social. Y entonces yo tengo mi libertad de expresión. Perfecto. ¿Me voy a manifestar? Sí, me puedo manifestar. Está en el artículo 7º de mi Constitución. Es mi derecho. Perfecto. ¿Okay? Es inviolable mi libertad de difundir opiniones, información, ideas por cualquier medio. Así es que puedo hacer una marcha, puedo estar afuera de una escuela, afuera de una institución, afuera de un juzgado. O sea, sí tengo libertad de expresión. ¿Por qué? Porque está en mi Constitución que nadie va a callar mis ideas. Me puedo expresar, pero ahí vayan entonces al artículo y entonces establece que de manera pacífica, que de manera respetuosa, que de manera educada, en tantas horas y así. Entonces, sí tengo libertades, en ningún momento se te está negando esa libertad. Pero ¿qué pasa con mi libertad de expresión donde, bueno, golpeo, bueno, entonces mancho monumentos, eso ya no es libertad de expresión. Yo tengo libertad de expresarme, sí, con un cartel, con una manta, con megáfono. Es ahí donde es muy importante
Y se los hemos dicho a estas personas, tenemos libertades, sí, pero nuestra libertad tiene ciertos límites, porque entonces estás cayendo en otras situaciones de conflicto, las cuales pueden ser sancionadas según nuestra Constitución. Que tenemos libertad de asociarnos, claro, yo puedo ir a asociarme con un partido político, yo puedo asociarme con un grupo religioso, o sea, sí lo puedo hacer. No se puede coartar el derecho de asociarse, de reunirse pacíficamente, nada de que mira, aquellos están alborotando. Entonces, fíjense, una cosa es asociarnos para un objetivo en común, por ejemplo, aunque yo me asocio, voy a jugar fútbol, eso es una asociación deportiva, pero es una asociación para reunirse de manera pacífica con el objeto con cualquier objeto lícito, o sea, mi objetivo es legal. Voy a jugar un partido de fútbol, voy a jugar un partido de béisbol, un partido de voleibol, voy a nadar con mis amigos, fíjense bien, tengo equipo de fútbol, tengo equipo de gimnasio, o sea, sí nos podemos asociar, está en el artículo 9. Entonces, no me pueden quitar de aquí porque yo tengo mi derecho de asociación, pero de asociaciones con propósitos legales o lícitos. Y es aquí donde entra la disyuntiva. ¿Para qué se asocian? Para hacer cosas ilícitas. Entonces, todo tiene un límite, todo tiene una consecuencia. Tus libertades las tienes desde el artículo 1 de nuestra Constitución, en el artículo 1 que declara, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 1 al 29 en el capítulo 1, en esa incluye todos tus derechos perfectos. Ya lo conocemos, ya estudié cada uno de mis derechos, pero cada uno de mis derechos incluye responsabilidades y tengo límites para todos ellos. Entonces, es bien importante que conozcamos primero como personas civiles. Yo siempre se los he comentado. Este es un área que todas las personas debemos conocer, no solamente el área legal, el área de derecho. Todos los ciudadanos debemos conocer esto. Esto debería ser algo normativo y algo como currículum normal en todas las escuelas. ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento primero de nuestros derechos y responsabilidades como personas civiles, para que no entremos en ese desorden social, en esos conflictos, porque se los he comentado, el que yo no conozca la ley no me exime de las consecuencias. Así es que si no la conoces es porque tú no te has dado a la tarea de conocer tus derechos y responsabilidades. No sabía que eso no se podía hacer, lo siento. Hay una sanción al respecto de lo que usted está haciendo. El que usted desconozca la ley no lo exime de sus responsabilidades. Y se procede legalmente como se debe proceder. Entonces, es aquí la particularidad de decir, conozco mis derechos, conozco los límites que tengo en mis derechos, conozco las responsabilidades que atribuyen. Si hablábamos de normas y reglamentos, por ejemplo, el reglamento de tránsito. Es que yo no sabía que no podía ir en, en ese lugar, esa señal no la conozco, no sé. Tienes una sanción y el que tú no conozcas, tienes un reglamento de tránsito que atener tu conducta, porque entonces puedes ocasionar un accidente, puedes ocasionar daños, la ley se tiene que cumplir. Que no lo conozcas, pues ponte a estudiar tu reglamento de tránsito. Es fundamental que conozcamos lo básico. Lo básico quiere decir para tú desarrollarte en una sociedad de manera efectiva, sin estar violentando ningún derecho, ninguna ley y estar en armonía social.
pero siempre hay personas que rompen esa armonía social y por eso se aplican las leyes. Por eso esas leyes, esas normas jurídicas tienen sanciones y ya vienen las sanciones establecidas y clasificadas, tanto sanciones económicas, sanciones de servicio a la comunidad, porque, bueno, entonces ahora tu sanción es brindar un servicio a la comunidad. Ya vienen ese tipo de sanciones también. Entonces, de aquí deriva la importancia, y yo siempre he dicho, no solamente derecho, todos nosotros como personas civiles que formamos parte de una sociedad, debemos conocer las pautas básicas de los derechos. Y estos están en nuestra Constitución. ¿Quién crea estas normas jurídicas? Bueno, las crean el Poder Legislativo, donde se legisla, donde se hacen las leyes, que bueno, pueden ser derivadas del Poder Ejecutivo, que es nuestro señor presidente, ¿ok? O de otros parlamentos y reglamentos, o de la autonomía y voluntad misma de las personas. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Y hablábamos de cómo se fueron dando todas estas nuevas iniciativas de ley que ahorita se están legislando ahí con estas personas expertas en estas áreas, en estas normas jurídicas, en el Poder Legislativo, y cómo han surgido ya la ley Olimpia, la ley vicaria, ¿no? Y entonces tenemos una serie de leyes que dicen, bueno, si hay leyes que protegen, tenemos la protección a la mujer en la Constitución, pero también tenemos la ley de protección contra la violencia a la mujer. Fíjense bien, pero también tenemos la ley de protección a niños y niñas. Entonces, todas estas leyes, ¿por qué están surgiendo? Por la necesidad de personas que han sido vulneradas o violentadas de alguna manera, y entonces te están recordando, está en la Constitución, porque de ahí emanan. Pero entonces, si no recuerdas o si no está claro en la Constitución, ¿qué hacemos aquí? La ley de protección a mujeres para prevenir la violencia y eliminar esa violencia. Violencia de género, violencia y de equidad y demás. O sea, vean la ley de protección a las mujeres, está muy, muy completa. La ley de protección a niños, niñas y adolescentes viene en la Constitución. En la Constitución dice que la prioridad es la niñez. Bueno, ¿no te queda claro, sociedad? Y estás vulnerando derechos de los niños, tanto en el trabajo como en el estudio, como en su vida biológica, social. Bueno, aquí está la ley de niños, niñas y adolescentes. Vean por qué surge esto, por qué crean esas normas jurídicas. Si nosotros fuésemos una sociedad que está cumpliendo con sus normas jurídicas, no habría nuevas, nuevas normas jurídicas en función de lo mismo, de la protección a mujeres, a niños, a niñas, adolescentes, a adultos mayores. También tenemos la ley de adultos mayores, cuando en nuestra Constitución está que es un pilar fundamental de nuestra sociedad y que debemos cuidarlos, amarlos y ojo, tienen sanciones para las personas que no respeten los derechos del adulto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que hay tanta necesidad de crear nuevas normas, nuevas leyes en función de, hey, estás vulnerando el derecho del adulto mayor, estás violentando el derecho de la mujer, estás violentando el derecho de los niños. O sea, hay tratados internacionales, hay acuerdos, hay nuevas iniciativas de ley. Y aquí es donde empezó el empuje de Olimpia Coral Melo, que inició su caminar por todos estos senados de toda la República Mexicana para hacer de Olimpia una ley. Y se cumplió. En muchos estados de nuestro país, la ley Olimpia ya es ley. Cuando era una iniciativa
y se puso a legislación, y se puso a aprobación, y se puso a vigencia, y se cumplieron todas las normas para llegar a ser ley. Ya está en el diario oficial de la Federación, listo. En Veracruz, al menos, es ley. Entonces, te pones a pensar, si todos esos derechos ya están dentro de nuestra Constitución, eso está protegido ya en la Constitución, pero entonces, ¿qué está haciendo la sociedad? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Que tienen que surgir nuevas situaciones, nuevas normas jurídicas para recordarnos lo que debemos hacer. ¿Qué constitución nos rige actualmente? Bueno, la Constitución de 1917, esa constitución política que nos norma de manera en la Carta Magna, nos rige jurídicamente y es la máxima autoridad jurídica en nuestro país, por obviamente en nuestra banca. Y estos tienen en su haber los principios básicos del derecho, que es la Declaración de los Derechos Humanos, que está en nuestro capítulo 1 de la Constitución. La soberanía, que es el poder que tenemos como pueblo, ¿okay?, para defender una idea, proponer una idea, etc. La división de poderes, estos poderes de ejecutivo, legislativo y judicial, el sistema representativo, como tenemos actualmente, el régimen federal y la supremacía del Estado sobre las iglesias. Fíjense bien que en nuestro en nuestro país, continúa esa parte de que iglesia y Estado se separan. Y por eso está desde nuestro artículo 1 y el 3, para nosotros ubicarnos ahí en que, por un lado, las iglesias y por otro lado, el Estado. Por eso dice la supremacía del Estado, es decir, la ley está por encima de toda ideología. Y es lo que mencionábamos, que en algunos lugares, a pesar de que tenemos una ley que nos rige a nivel nacional, siguen con sus usos y costumbres y no permiten que entre la ley del Estado, que entre esta instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, porque ya hay situaciones que ya no solamente están a nivel nacional, ya intervienen UNICEF, ya interviene Organización Mundial de la Salud, o sea, ya intervienen otros organismos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque, ojo, nada está por encima de la ley. Tus usos y costumbres, mientras no vulneren los derechos de tu sociedad, lo podrás hacer. Pero si estamos siguiendo es que así se ha hecho desde antepasados, de generación en generación, y es aquí donde, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que pretende esta comunidad, este pueblo? Y los tenemos actualmente, y hablábamos, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, y muchos lugares hacia el sureste, y vemos que, oigan, ¿por qué no se aplica la ley? Están vulnerando el derecho de los niños. En esos lugares, en muchos de esos lugares, no permiten a las niñas el estudio. Las niñas para la pista, para el lonche, para casarse, para tener hijos, pero no para el estudio. Están vulnerando los derechos. Pero es que aquí, por usos y costumbres, los que pueden estudiar son los varones, no las mujeres. Entonces es ahí donde, a ver, instancia, a ver, autoridad, tienes que regular esa conducta, tienes que ver de qué manera, no, pero ellos se argumentan que son usos y costumbres de su comunidad. Y ustedes me daban el ejemplo, también me decían de Chiapas, ¿no? Que todavía se vende a niñas, a niños, todavía se casan en matrimonios arreglados. O sea, hay muchísimos ejemplos actualmente que en nuestro siglo XXI de verdad no es para que hubiese tantas situaciones de violencia al derecho
de las personas. Entonces, aquí es donde vemos la importancia, y yo siempre les he comentado, la importancia es esa, la práctica que nosotros tenemos de nuestros derechos a estos artículos, estas leyes, a estas normas. Estas normas nos vienen a regir, pero nos vienen a ordenar, pero nos vienen a armonizar, porque obviamente mientras cumplas con tus derechos, tus obligaciones, tus derechos están libres y tienes libertad de muchas cosas, pero también hay límites. También hay situaciones que van a sancionarte si tú las realizas. ¿Por qué? Porque ya va en afectación de una tercera persona. Entonces vean que aquí es bien importante y es muy bonito este punto para debatirlo, para nosotros empezar a trabajar. Al respecto de este tema, tienen ustedes una actividad ya en plataforma, ya subí la actividad y ya subí esta presentación. Entonces, ahí está la actividad, está la instrucción, está la fecha y está abierta y es un análisis, fíjense bien, de el derecho y la ciencia del derecho en el siglo XX. Es una lectura muy pequeña, pero es muy importante. Está muy bonita, está muy bonita, y es de la Facultad de Derecho. Y es una crítica y es una situación de cómo se está viviendo el derecho actual, con sus bemoles, obviamente, ¿verdad? Y más aún cómo se vino desarrollando y cómo lo estamos ubicando en el siglo XX. O sea, hasta ese contexto lo está ubicando de manera sociológica, de manera jurídica. Está muy interesante y ya este artículo ya está en la plataforma y lo vamos a analizar de manera crítica, pero también de manera argumentativa. ¿Ok? Y yo voy ir a Soberana y le voy a decir que estoy de acuerdo o que no estoy de acuerdo. Pero yo debo argumentar, no solamente decir, no, Soberana, la verdad aquí no está bien. No, yo voy a argumentar porque yo veo y yo sé como ciudadano cómo se está aplicando el derecho actualmente, cómo se está interpretando la norma jurídica actualmente. Y estas normas de derecho público, privado, esos usos y costumbres, cómo está, todo esto viene a ser parte de un todo y cómo lo estamos nosotros llevando a cabo, qué resultados estamos teniendo. Entonces, esto ya está en su plataforma y esto es, ahí ya les puse bien la instrucción. Leerlo de manera consciente, a conciencia, bien, así que no tengan otra cosa más que ubicarse en la lectura para que ustedes le tomen ese aprecio, porque de verdad está muy chiquita, pero está muy bonita, muy importante para el estudio del derecho. Te habla de politología, te habla de muchas situaciones, de sociología, pero es muy aplicado, o sea, es muy eh, como, desde la vista de soberanos, cómo se ha venido aplicando este derecho. ¿Sí? Esa es una de las tareas. Sí los invito a que ustedes vean sus actividades que tienen ahí, que he dejado de tarea en una unidad, en la otra unidad. Tienen algo pequeño, pero ya están ahí y he visto que no han subido todas esas actividades. Entonces, vean, lean qué actividades la realizan y la ponen en donde debe de estar. A su vez, les puse también la presentación y otra actividad también que van a realizar. Ahí están las actividades, los archivos y la lectura. Si tienen ustedes alguna duda, me comentan, pero todo está en la plataforma, todo está muy claro. Ahora sí, subí los materiales todos. Y en esta tercera sesión están dos presentaciones. Está esta que estoy llevando a cabo y está otra del Estado mexicano también, que vamos a ver en la siguiente clase. Espero que
haya quedado claro y si tienen alguna duda, déjenmela saber también y los veo en la siguiente clase. Muchísimas gracias y muy buena tarde.